Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Teatro de la Abadía. Qué alegría tan grande nos da ver en una tarde de lunes tanto público reunido en la sala José Luis Alonso para asistir a una conversación filosófica. Seguramente esto se debe también al reclamo, al entusiasmo que genera tener aquí ante nosotros hoy a dos figuras tan sólidas de la cultura contemporánea como son Elena Pimenta y Juan Mayorga. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que el equipo de la Abadía ha escogido para describir nuestra oferta a la ciudad. Que nombremos el pensamiento, que no lo ignoremos al presentarnos, tiene que ver con la convicción de que el teatro es más rico cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa y da que pensar. Crear este espacio que llamamos el Faro de la Abadía nos parece, pues, natural, pero vale la pena aclararlo. No es este el nombre porque la Abadía aspire a ser faro de nadie, sino porque la Abadía busca su propio faro. Por ello, convocamos a pensadores que, en diálogo con creadores presentes en la programación de la temporada, nos ayuden a pensar el teatro. Reino de lo abstracto, de las ideas, la filosofía parecería en principio muy alejada del teatro, ámbito de lo concreto, de los cuerpos, de los objetos en relación en el espacio. Pero filosofía y teatro nacieron juntos y muy pronto se miraron. Desde su origen, el teatro dio que pensar, su existencia misma dio que pensar. Muy pronto alguien se preguntó por qué el teatro. También desde el principio, los escenarios se convirtieron en un espacio de confrontación e intercambio de ideas. Y es que el teatro cabe el pensamiento. En el teatro cabe el pensamiento en un sentido privilegiado, pues además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, la sociedad y el mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacer suyas esas visiones hasta el límite, hasta la muerte, el teatro puede dar a pensar aquello para lo que todavía no existe palabra, aquello que los filósofos aún no saben nombrar. El teatro puede interpelar al espectador dejándolo suspendido ante la pregunta que nadie ha formulado todavía. Esa es la voluntad de este espacio, el Faro de la Abadía, que aspira modestamente pero con ilimitada ambición a abrir un lugar y un tiempo de conversación y de tensión entre personas que sin duda tienen muchas preguntas que compartir, como quienes estamos aquí y quienes estáis aquí delante. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, posiblemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar y un tiempo en que teatro y filosofía se desafíen mutuamente. Esta introducción a nuestro ciclo habitualmente es expuesta en este espacio por Juan Mayorga. Hoy me siento, Juan, como un personaje de un texto tuyo usurpando palabras de otro. Pero sucede que este emparejamiento que hoy proponemos alrededor del tema la representación de lo irrepresentable invita a que le tengamos no en el rol de moderador, sino en el de filósofo. Enseguida develaremos por qué. Así como que nuestra creadora protagonista sea Elena Pimenta, quien el próximo 23 de febrero estrenará como directora en esta casa Coraje de Madre, del director y dramaturgo George Tabori, nacido en Hungría en 1914, nacionalizado británico, pero residente sobre todo en Berlín. En esta obra, que trae ecos de Brecht y cuyo título también se ha traducido como Mi madre Coraje, Tabori relata cómo su madre, Elsa Tabori, se salvó de ser deportada a un campo de exterminio. La dramaturgia nos va haciendo ver lo difícil que es contar ciertas cosas que no se pueden contar y que, sin embargo, deben ser contadas. Coraje de Madre podrá verse hasta el 19 de marzo y con motivo de su estreno el 23 de febrero inauguraremos, además, una exposición en el absidiolo de la Abadía, al que se puede acceder por la primera puerta de este recinto a la izquierda y será una exposición de acceso libre. Elena Pimenta, directora teatral, gestora cultural, dramaturga y docente de una amplia trayectoria en España y el extranjero. Filóloga inglesa y francesa, fundadora primero de la compañía Atelier y luego de Ur Teatro en 1987, con la que ha recabado más de 20 premios en todo el mundo. Entre ellos, el Premio Nacional de Teatro, premios de la Asociación de Directores de Escena de España a la Mejor Dirección, premio del Jurado y de la Crítica en el Festival del Cairo,
Premio Lazarillo y Premio del Festival de Almagro por toda su trayectoria. Experta como pocas en el teatro de Shakespeare, de quien ha dirigido varios títulos, y conversábamos antes que en el año 1994 tuve el gran gusto de ver en La Habana su montaje emblemático de Sueño de una noche de verano. Ha llevado a escena también autores como Valle Inclán, Corman o Mayorga, así como múltiples obras del Siglo de Oro, en particular, aunque no solo, durante los 8 años en que fue directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico entre 2011 y 2019. En una entrevista reciente con motivo del estreno de Coraje de Madre, Elena nos ha dicho: ese reto, esa pregunta de la imposibilidad de la representación de la atrocidad y lo que ocurrió en la Shoah, siempre me la he hecho. ¿Cómo se cuentan esas atrocidades? ¿Cómo trabajar desde la ficción con ello? Juan Mayorga, autor teatral de vasta trayectoria, ha sido galardonado con innumerables premios, entre ellos el Nacional de Teatro, el Nacional de Literatura Dramática, el Valle Inclán, el Europa Nuevas Realidades Teatrales, el MAX en 4 ocasiones, así como el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022. Sus obras se han llevado a escenarios de 40 países y se han traducido a más de 30 idiomas. Además de ser doctor en filosofía con una tesis sobre Walter Benjamin, un dato que quizás alguien no conozca es que también es licenciado en matemáticas. Ha sido durante varios años profesor de la RESAT. Desde 2014 dirige el Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III de Madrid, así como su Cátedra de Artes Escénicas. Director de esta casa, del Teatro de la Abadía y del Corral de Comedias Alcalá de Henares desde febrero de 2022, hace, por estos días, 1 año ya. Su dramaturgia ha indagado una y otra vez en la historia y la memoria, en títulos, por solo citar algunos, como Cartas de amor a Stalin, Himmelbeck y El cartógrafo, y en uno de sus ensayos, presente en este libro, Elipses, comenta: el Holocausto es la prueba de fuego del teatro histórico, el acontecimiento que replantea los límites estéticos y morales de una representación escénica del pasado, porque ¿cómo representar aquello que parece tener una opacidad insuperable? Si os parece bien, intervendrá primero Juan, luego Elena y después abriremos para vuestras preguntas. Sí, muchas gracias, Abel. Y buenas noches a todas y a todos. Es cierto que suelo ocupar la izquierda del escenario en el Faro de la Abadía y mucho te envidio ahora ser tu posición de moderador, pero parecía natural que por el asunto que vamos a tratar y por mi vieja relación y amistad con Elena, pues yo asumiese hoy este otro lugar. Cuando organizamos la programación de este año y pensamos en futuras programaciones, decidimos que era parte de la misión de la Abadía entregaros la obra de autores importantes, influyentes y que, sin embargo, han tenido escasa representación en los escenarios españoles y, en particular, madrileños. Y elegimos en esta temporada a Georges Tabori, una obra importante, Coraje de Madre, que os recomiendo decididamente, y dialogamos con Elena y creímos que no podía estar en mejores manos que en los de esta directora de enorme talento y gran cultura y extraordinario corazón, ¿no? Además, vamos a acompañar la experiencia con una exposición en este espacio que llamamos el Absidiolo, una exposición en torno a la obra de Tabori, comisariada por Ronald Brauer. Bien, y de lo que vamos a hablar efectivamente esta tarde, si os parece, es de la representación de lo irrepresentable, de esa extraordinaria paradoja que encuentra, me parece, sí, en el Holocausto, o como otros prefieren, la Shoah, por utilizar una expresión hebrea, o Auschwitz, por utilizar la metonimia. Creo que encuentra efectivamente su lugar límite, ¿no? Y conviene recordar de qué estamos hablando. Estamos hablando del exterminio sistemático y planificado de los judíos europeos. Estamos hablando de que 6 millones de judíos europeos, de ellos más de un millón de niños, fueron asesinados por su origen, y
que se trató de una industrialización de la muerte que concluye nada menos que en ese lugar representable dentro de lo irrepresentable, que es la cámara de gas, ¿no? Como dice Reyes Mate, Auschwitz es lo impensable que sin embargo sucedió. Y por eso, porque es lo impensable que sucedió, por eso lo que no había sido pensado sucedió, y por eso nada como Auschwitz da que pensar o debería dar que pensar. Y sucede, por otro lado, que en su ominosa oscuridad Auschwitz aparece paradójicamente como un doble foco que ilumina todo lo que precedió a Auschwitz y todo lo que ha venido y vendrá. O sea, de algún modo, Auschwitz resignifica todo lo anterior. Por ejemplo, en el campo de la filosofía podemos preguntarnos, no podemos leer a Platón o a Kant o a Hegel sin pensar cómo la filosofía occidental no previó Auschwitz. Pero también miramos nuestro presente y podemos encontrar, quizá, lógicas sacrificiales que no fueron interrumpidas por la derrota, que no se interrumpieron en la derrota alemana en 1945. Bueno, y ante eso enorme y al mismo tiempo tan desafiante, ¿qué puede y qué debe hacer el teatro? ¿Cómo se relaciona el arte de los representantes con lo irrepresentable por antonomasia? Y entonces presentaré algunas posiciones en dos planos. Por un lado, hablaré del teatro del Holocausto, el teatro de la Shoah en general, y luego me detendré en el caso Tabori, ¿no? Bueno, si me paso, espero que el moderador me modere y me censure. Bueno, cuando pienso acerca de todo esto, me es útil una y otra vez recordar aquella vieja dicotomía que nos presenta el sabio Aristóteles en la Poética cuando dice que el poeta está más cerca del filósofo que el historiador. O sea, más cerca el poeta estaría más cerca que el filósofo que lo está el historiador, porque el poeta se ocupa de lo universal, mientras que el historiador se ocupa de lo particular. Y ahí aparece algo que a mí me parece interesante, porque quien se ocupa del pasado, el poeta que se ocupa del pasado, habría de algún modo de superar esa dicotomía, habría de buscar lo universal en lo particular, o dicho de otro modo, representando un pasado, interpelar a nuestro presente y a cualquier presente. Eso ocurre, me parece, en textos como Los persas de Esquilo o Julio César de Shakespeare, en que hay una conciencia de que la representación de un tiempo puede ser valiosa para los seres humanos de otro tiempo. Y eso se da en la primera obra del teatro del Holocausto que mencionaré, La indagación, el oratorio de Peter Weiss sobre Auschwitz, en que un personaje, el testigo 3, después de informar sobre los horrores a los que ha presenciado, de los que ha sido testigo en el campo, afirma, dice este personaje, que de no desaparecer la base cultural que hizo posible el Holocausto, dice, otros millones de seres humanos pueden esperar igualmente su aniquilación. Bueno, a mi juicio, a mi modesto entender, el mejor teatro del Holocausto es aquel que ha sido capaz de incitar al duelo por las víctimas, desde luego, pero al tiempo ha sido capaz de hacer que el espectador mire a su alrededor y dentro de sí, y preguntándose por lo que queda del veneno de Auschwitz y por lo que en sí mismo puede haber de verdugo o de cómplice del verdugo. Y a mi juicio eso es lo que se da en las mejores piezas de la historia del teatro del Holocausto. He mencionado una de ellas, La indagación de Peter Weiss. A mi juicio un texto fundamental también es Plaza de los Héroes de Thomas Bernhard y desde luego algunas de las piezas que nombraremos esta tarde del teatro de Tabori. Si bien, si uno quisiese hacer una historia del teatro del Holocausto, habría probablemente de empezar por lo que podríamos llamar los anunciadores del fuego, aquellos autores en cuya obra se anticipó la catástrofe y en cuya obra ya había señales de lo que iba a venir. En este contexto quiero llamaros la atención sobre la enorme obra de Karl Kraus, Los últimos días de la humanidad, que se concluye en 1922, en que un personaje, la obra comienza con un vendedor callejero de periódicos que grita
edición especial, asesinado el heredero del trono, se refiere al asesinato, al atentado de Sarajevo. O sea, el vendedor de periódicos dice, asesinado el heredero del trono, y dice, el autor ha sido detenido. Y entonces un hombre que pasa por la calle dice a su esposa, suerte que no era judío, el asesino. Y su mujer dice, no se queda muy tranquila y dice, por si acaso nos vamos a casa, ¿no? Un texto también que me parece que anuncia el fuego es La mujer judía, de Bertolt Brecht, que como sabéis, a partir del 35, ya en el exilio, Brecht comienza a escribir las piezas reunidas en Terror y miseria del Tercer Reich, y en La mujer judía nos entrega, a mi juicio, una pequeña obra maestra en la que una mujer en escena, en sus conversaciones telefónicas, está descubriendo cómo la abandonan quienes hace poco eran sus amigos e incluso su esposo, un gentil. Conviene decir que cuando hablamos del exterminio de los judíos europeos hay algo fundamental, y es que Europa no defendió a sus judíos, ¿no? Y por otro lado, si intentásemos hacer una historia del teatro del Holocausto, habríamos también de preguntarnos de hasta qué punto la huella de Auschwitz es decisiva para entender buena parte del teatro desde la guerra, por ejemplo, en la dramaturgia de Samuel Beckett, en que nunca se menciona el Holocausto, pero probablemente su obra está en buena medida vinculada al Holocausto. Bueno, el Holocausto tardó en llegar a escena, también el teatro tardó en atreverse a mirar hacia Auschwitz, pero esa ausencia se fue corrigiendo poco a poco y ya hay una larga lista de textos y espectáculos teatrales sobre el Holocausto. Igual que la novela y el cine, el teatro ha descubierto en el Lager, en el campo de concentración, un microcosmos. En el campo están todas las historias y todos los personajes. La extrema tensión del Lager, de la que ya hablaba Primo Levi, genera esa intensísima densidad narrativa que está en la base de la proliferación, me parece, de obras sobre el Holocausto. Pero creo que conviene no celebrarlo inmediatamente, no celebrar inmediatamente que haya tantas obras sobre el Holocausto, así como tampoco tantas novelas sobre el Holocausto o tantas películas sobre el Holocausto, y conviene mirarlas con detalle porque en algunas podemos reconocer, me parece, una manipulación sentimental del sufrimiento, una exhibición obscena de la violencia e incluso una explotación del siniestro glamour del Lager. Me parece que de la oscuridad del Lager, de la oscuridad del campo de concentración, procede un extraño brillo aurático del que muchos creadores parecen querer apropiarse de forma más o menos consciente, como si ubicar una afición en el campo de concentración ya le diese un prestigio mayor por estar allí. En todo caso, y habiendo, me parece, de hacerlo con todas las cautelas, y algunas me acabo de referir, me parece que al proyecto de olvido de los nazis hay que oponer un teatro de la memoria y un teatro en cuyo centro esté Auschwitz. Conviene insistir en esto. El proyecto de exterminio de los judíos europeos fue también un proyecto de olvido, y por tanto cada gesto de rememoración es un gesto de resistencia contra Hitler. Bueno, a mi juicio, ese teatro de Auschwitz, ese teatro del Holocausto, no debería aspirar a ser un espejo de lo que sucedió. El teatro es un arte de la distancia y nunca ha de serlo tanto como cuando mira a Auschwitz. Cuando hacemos teatro sobre Auschwitz, debemos recordar una y otra vez, recordarnos y recordar al espectador que no estamos ahí, que no estamos allí. En este sentido, me opongo o estoy en contra o tengo todos los recelos sobre lo que podríamos llamar prácticas inmersivas que tienden a hacer que invitar al espectador a que se deslice a ese lugar, que es por otro lado un lugar codiciado por el espectador, porque el espectador puede querer ponerse en el lugar de la víctima, que percibe como lugar de la inocencia. A mi juicio, el teatro del Holocausto habría de buscar su forma, empezando antes por una interrogación moral que por un impulso estético. Habría de buscar modos de representación que se hiciesen cargo de la imposibilidad última de la representación. No debería el teatro aspirar a competir con el testigo. Su misión sería más bien construir una experiencia de la pérdida. No saldar simbólicamente la deuda, sino recordar que la deuda nunca será saldada. No hablar por la víctima. A mí me repugna ese
esos momentos en que algunos creadores dicen yo quiero hablar por los sin voz, o ¿tú quién eres para hablar por los sin voz? Eso es una usurpación, una suplantación a mi juicio inaceptable. Yo creo que no hay que hablar por la víctima, lo más que podemos hacer es hacer que resuene su silencio. El teatro arte de la voz humana puede hacernos escuchar el silencio, el teatro arte del cuerpo puede hacer visible la ausencia, el teatro arte de la memoria puede hacer sensible el olvido. Pero si es necesario y urgente un teatro sobre Auschwitz, tanto o más lo es hacer un teatro contra Auschwitz. Y eso va más allá, me parece, o se queda más acá. O sea, me parece que estamos haciendo un teatro contra Auschwitz siempre que hacemos un teatro que combata el autoritarismo y que combata la docilidad, un teatro que esté a contracorriente de la propaganda y de la frase hecha, un teatro que haga a sus espectadores más críticos y más compasivos, más vigilantes y más valientes contra la dominación del ser humano por el ser humano. Creo que un teatro contra Auschwitz es una derrota de Hitler y una forma de hacer el duelo. Esto es lo que me atrevo a decir en términos generales y ahora me acercaré un poco, si me lo puedo, sí. a George Tabori o Georgi Tabori. Él es de origen húngaro y es un expatriado, un exiliado. Y conviene recordar, para quienes no lo sabéis, que muchos de los familiares de Tabori, incluso su padre, no sé si habría que decir Tabori o Tabori, muchos de los familiares de Tabori, incluido su padre, fueron asesinados por los nazis, ¿no? Y no es sorprendente que la Shoah ocupe el primer plano de varias de sus obras o que nos asalte por sorpresa en otras. Por ejemplo, en las variaciones Goldberg, en que parece que no va de eso y, sin embargo, descubrimos de pronto que su protagonista tiene un número tatuado en el brazo. Bueno, si leéis las obras de Tabori, y os lo recomiendo vivamente, descubriréis, entre otros elementos, o entre otros asuntos, la atmósfera antisemita que a lo largo de 20 siglos fue preparando la solución final. Es decir, esto no ocurrió de golpe, ¿no? Y, por cierto, nuestra península Sefarad tiene alguna importancia en la historia del antisemitismo y de la persecución del judío. Digo, ese es uno de los temas que aparecen en la obra de Tabori. Otro es la indiferencia de quienes miraron hacia otro lado. Otro, la compleja topología de lo que Primo Levi llamó en Los hundidos y los salvados la zona gris, esa zona que separa y une a víctimas y verdugos. Otro asunto fundamental, y lo es en Coraje de Madre, es la vergüenza de los supervivientes, que es un asunto, como sabéis, que también trata el propio Levi. La continuidad después de la guerra del acoso a las víctimas y la impunidad que abrigó y sigue abrigando a algunos asesinos, y el maltrato a los muertos. Como dice Benjamin sobre el concepto de historia, incluso los muertos, sobre todo los muertos, están en peligro. Sobre todo los muertos están en peligro. Bueno, Tabori, me parece, consigue revisar esos temas con una mirada muy singular. Y yo quiero fijarme en tres rasgos. Uno, que serían estos: la elección de situaciones extravagantes, el rechazo del naturalismo y la omnipresencia del humor. Me parece que se trata no solo de opciones dramatúrgicas o teatrales o estéticas, sino también de opciones morales dentro de lo que podríamos llamar una ética de la representación. Bueno, primero, Tabori nos pone ante personajes, esto sería lo primero, Tabori nos pone ante personajes que atraviesan situaciones insólitas incluso del ya insólito marco de la Shoah, situaciones cargadas de paradojas. Por ejemplo, en Coraje de Madre nos presenta las peripecias de su madre, de su propia madre, el día en que, siendo conducida junto a otras 4.000 personas en un convoy hacia Auschwitz, en una estación de paso se acercó al mando del transporte, al alemán, y osó decirle: yo no debería estar aquí, ¿no? Es la única que dijo eso, yo no debería estar aquí, y eso cambió su suerte. En Los caníbales, una obra extraordinaria, un grupo de hombres, dos supervivientes de Auschwitz y el resto descendientes de quienes compartieron cautiverio con ellos, es decir, dos descendientes de Auschwitz y dos supervivientes de Auschwitz
y otros que están relacionados con gente que estuvieron con ellos, se reúnen para representar e intentar comprender un suceso que tuvo lugar 25 años atrás, cuando al morir uno de los presos del barracón, sus hambrientos vecinos se lo comieron, lo cocinaron y se lo comieron. Esto es Los caníbales. En Mi lucha, que es una obra provocativa desde su título mismo, Mein Kampf, asistimos a la relación que se establece en los años 20 entre dos compañeros de cuarto en un cochambroso hostal vienés. Uno es un hebreo llamado Hertz, que está escribiendo un libro que se titula Mi lucha, y otro es un joven pintor que aspira a ingresar en la Academia de Bellas Artes llamado Adolfo Hitler, ¿no? Esa situación nunca tuvo lugar, pero Tavory construye una fantasía fascinante en torno a estos dos personajes. En Jubileo, la acción transcurre en los años 80 y los personajes son un grupo de judíos asesinados, un grupo de judíos muertos, y el joven neonazi que profana sus tumbas con pintadas llenas de faltas de ortografía que los muertos corrigen, ¿no? Y, bueno, a mí me parece que explotando tan extravagantes situaciones, Tavory consigue llevarnos a un lugar incómodo, frente a la confortable indignación en que solemos instalarnos ante la mera exposición de atrocidades en que suele consistir el teatro del Holocausto y en que suele consistir el teatro de denuncia histórica en general. O sea, nos lleva a situaciones paradójicas que nos descolocan como espectadores. En segundo lugar, Tavory, me parece, ejecuta una radical teatralización del teatro y desarrolla estrategias de raíz brechtiana que tienen, me parece, un valor particular al aplicarse a la representación de la Shoah. En vez de convertir el escenario en una suerte de ventana mágica por la que se ofrecería la contemplación del pasado tal y como fue, Tavory nos recuerda, al contrario, insistentemente que las cosas no fueron así, que él tiene la obligación de contarlas, pero que al mismo tiempo no fueron así. Nos recuerda insistentemente que nos hallamos ante un artificio, ante una construcción. Por ejemplo, en Coraje de madre escuchamos en cierto momento una grabación del ruido de un tren, ¿no? Y la madre pregunta, ¿pero qué es esto?, ¿no? Y el hijo, que es representante del propio Tavory, le dice, eso es un efecto, es un sonido de archivo, ¿no? En Los caníbales, la renuncia a usar elementos escenográficos, luminosos o sonoros de tipo ilusionista es extrema. Y Tavory pide a los actores que, por ejemplo, para representar el viaje del tren hacia Auschwitz, se muevan en cámara lenta, haciendo efectos sonoros con la boca. O sea, en lugar de intentar meternos de algún modo en un tren, nos está diciendo esto es tan infantil como estos actores haciendo el tren, ¿no? Bueno, yo creo que Tavory sabe que es ingenua, además de obscena, cualquier pretensión de reconstruir ni siquiera aproximadamente la experiencia de la deportación y de las cámaras de gas, ¿no? O sea, de algún modo, y creo que está en el extremo opuesto de lo que hacen ciertas prácticas cinematográficas. Pensemos en La lista de Schindler, que parece que hay gente que te habla de Auschwitz como si ellos hubieran estado allí, porque vieron La lista de Schindler, ¿no? O sea, ese efecto de inmersión de que es capaz el cine, ¿no? Tavory lo rechaza, me parece, lo rechaza programáticamente. Yo creo, como digo, que Tavory cree que es ingenuo e incluso obsceno intentar reconstruir la experiencia de la deportación y de las cámaras de gas. Si nunca es posible recuperar la historia desde el punto de vista de los vencidos, menos lo es acompañar a las víctimas de la Shoah en sus últimas horas. En lugar de ofrecer al espectador una entrada a un lugar inaccesible, Tavory hace al espectador cómplice de la imposibilidad de la representación. Y en ese contexto me parece que es fundamental la ruptura de la identificación actor-personaje. Y sobre esto podríamos hablar mucho, porque si hay algo que es radicalmente irrepresentable es la víctima misma, ¿no? Y creo que en este contexto es fundamental lo que Tavory propone a los actores. Bueno, en los textos de Tavory, los actores interrumpen la acción dramática para hablar al público acerca del personaje que interpretan, o sea, se separan del personaje, hablando sobre él, o comentan aspectos de la trama, o hacen digresiones y, sobre todo, narran. Claro, narrar una acción
narrar un hecho, en lugar de darlo a ver, es aquí, me parece, antes que una opción técnica, una opción moral, tomada desde el convencimiento de que hay cosas que deben ser sabidas, pero que no pueden ser mostradas, lo que nos sitúa cerca de la tragedia griega y de la noción de obscenidad, de aquello que ha de ser expulsado de la escena. Bueno, yo creo que en Taborí los actores convierten el escenario en un espacio de la memoria. Pero no solo la memoria lo que se pone en escena, sino también los límites de la memoria, sus sombras y oquedades y sus trampas. La imagen del pasado que el escenario propone es puesta bajo sospecha en el propio escenario. Por ejemplo, en Los caníbales, los testigos supervivientes de aquello que ocurrió hace 25 años en el Barracón, los supervivientes de aquellos hechos que se intenta representar, interrumpen la representación para criticarla, para decir, no, esto no fue así. No solo eso, sino que discuten entre ellos, porque entre ellos hay recuerdos distintos sobre qué sucedió. En Coraje de madre, la madre reprocha a su hijo, que es un trasunto del propio Taborí, le reprocha de cebar de literatura los recuerdos que ella le transmitió. E incluso en un cierto momento la madre abandona el escenario cuando no quiere escuchar algo que cuenta el hijo y que a ella le avergüenza, ¿no? Es un momento extraordinario. O sea, la madre se va y deja el escenario al hijo, ¿no? Y de algún modo es como que el testigo o su representante cede al artista la responsabilidad de la transmisión. Bueno, y en tercer lugar, y ya acabo, en Taborí encontramos omnipresente un humor feroz, incorrecto, irreverente. Podríamos decir que en el teatro de Taborí cuentan chistes los condenados a muerte y hasta los muertos. Bueno, en Coraje de madre, en el tren que conduce al lager, un deportado afirma que el destino final del transporte es probablemente California, dice uno de los que están en el tren, y otro eleva su voz a Dios para decirle, hazme un favor y escoge a otro pueblo la próxima vez. En Jubileo, los muertos corrigen la ortografía y el trazo de las pintadas nazis que profanan sus tumbas, ¿no? O sea, los humillados incluso dicen, no, la cruz gamada no se hace al revés. Bueno, a mí me parece que el humor de Taborí tiene al menos dos dimensiones, que son, me parece, no solo dramatúrgicas, sino también morales. Bueno, por un lado, el humor mantiene a raya la querencia hacia la solemnidad, hacia la marmórea gravedad, el énfasis sentimental que a menudo observamos en el teatro del Holocausto y, en general, en el teatro cuyo motor es un prurito justiciero respecto del pasado fallido. Bueno, el humor de algún modo opera, me parece, en Taborí contra la fosilización del discurso sobre el Holocausto. De algún modo, Taborí parodia el teatro del Holocausto o ciertas formas del teatro del Holocausto. Bueno, y sobre esto podemos quizá decir algo más tarde. El teatro del Holocausto de Taborí es al mismo tiempo comentario y crítica del teatro del Holocausto y se dirige también contra las frases hechas que acaban por encostrarse, o sea, ese tipo de frases de hay que recordar ¿cómo se dice? Hay que recordar para que el pasado no se repita, etcétera. A base de repetirlo, ese tipo de formulaciones acaban de no significar nada. Me parece que el teatro de Taborí se dirige también contra las frases hechas que acaban por encostrarse y bloquear el pensamiento y la mirada. Por otro lado, ese humor nunca es frívolo, ni cínico, ni impide que la emoción surja y cuando surge sobrecoja. De algún modo, el humorismo de Taborí hace que el espectador baje sus defensas, de modo que cuando, sin avisar, aparece el recuerdo de la injusticia, la emoción golpea al espectador intensamente. Y luego, en segundo lugar, digo, si el humor tiene esa capacidad crítica, ¿no? Creo que el humor en Taborí es un arma contra Hitler, ¿no? Si hay algo indiscutible sobre el nacionalsocialismo, me parece su absoluta falta de sentido del humor. Y de algún modo reír, como lo hace Taborí, también es resistir a la bestia y apostar por la vida. Yo creo que la apuesta por la vida de los pequeños héroes de Taborí es una posición ante el Holocausto y más allá del Holocausto, y sigue siéndolo. Bueno, Taborí piensa, o me parece que eso se ve en sus obras, que Hitler no ha sido derrotado, ni nunca lo será plenamente.
Dice el protagonista de otra obra, Weizmann y Roth-Geschick, dice: el holocausto siempre está a la vuelta de la esquina. Y en Jubileo, 4 décadas después de la liberación de Auschwitz, hay un nostálgico neonazi que dice: si Adolf viviese todavía, y una de las muertas dice: Adolf vive todavía, ¿no? Bueno, para Tavori, me parece, el nacionalsocialismo es una amenaza siempre latente, es la ideología del todo es posible, de que hablaba Hannah Arendt, es una amenaza siempre colosal y siempre presente, pero al mismo tiempo es un enemigo muy pequeño, viene a decir Tavori. Y por eso a Tavori los nazis, además de miedo, le dan lástima. Arnold, uno de los muertos del cementerio de Jubileo, en un cierto momento este personaje se justifica por haber devuelto el saludo a Hitler cuando vio a Hitler agitando el brazo en una concentración de masas, ¿no? En la Wilhelmstrasse, ¿no? Y los otros le dicen: ¿pero tú qué? ¿Por qué saludaste a Hitler? ¿No? Y dice: lo saludé porque el pobre tipo me daba pena. Dice: parecía tan solo, dice este judío, parecía tan solo. Y en Mi lucha, esta obra que he descrito antes, las últimas palabras de Herth a Hitler son: no te constipes. A mí me parece que esos gestos expresan el fondo moral del teatro de Tavori. Frente al lema del todo es posible, los pequeños héroes de Tavori insisten en el reconocimiento de límites. Y por eso resultan tan enigmáticos y tan odiosos a ojos de la bestia que no reconoce fronteras y que odia del judío precisamente ese nunca cansarse de moralizar, ¿no? En Variaciones Goldberg hay un momento en que se dice que los judíos han sido odiados y quemados porque recuerdan a la humanidad el sueño que todos tenemos de ser buenos, sueño que en la vigilia se nos convierte en insufrible pesadilla. Bueno, en todo caso, lo importante de los caníbales, finalmente, me parece, es el espanto de un hombre hambriento ante la invitación a comer el cuerpo de otro. O sea, uno de esos que estaban en aquel barracón no quiso comer, ¿no? Y le daba vergüenza hacerlo y siente espanto hacia ese acto respecto de un cadáver. Lo importante en Coraje de madre es, me parece, la desazón de una mujer por la gratitud que siente hacia el asesino que la salvó y que llevó a la muerte a otros 4.030 seres humanos con cuya memoria esa mujer tendrá que cargar para siempre, convirtiéndose de pronto en la madre de 4.030 muertos, ¿no? Y lo importante en Mi lucha es que un judío salva la vida de su futuro asesino. Y lo importante en Jubileo es que los asesinos sienten piedad por sus verdugos. Me parece que lo importante en los protagonistas del teatro de Tavori es que son incapaces de perder el sentido de la vergüenza, ¿no? Y solo si perdieran esa capacidad de avergonzarse, el nazismo los derrotaría. No son vencidos, finalmente. Bueno, me parece, y con esto acabo, que creo que el de Tavori es, en su fondo, un teatro radicalmente humanista y compasivo que afirma que la caza del ser humano contra el ser humano no se impondrá mientras haya uno que resista a la oferta del todo es posible. Ese desobediente quizá no esté del todo desarmado. Ese pequeño David frente a la bestia quizá no esté del todo desarmado, quizá tenga de su lado la poesía y el humor, porque como dice en cierto momento Tavori, si el final no puede ser feliz, al menos debe provocar la risa. Puede tener la poesía, el humor y el teatro para recordar lo que pasó y para recordar también que nada de lo que pasó era necesario y que todo podría haber sido y podría ser de otra manera. Esto es. Yo puedo aplaudir. Buenas noches. Bueno, podréis imaginar que después de escuchar semejante exposición uno diga: perdón, voy a volver a la sala de ensayo, que me he dejado la mitad de las cosas sin hacer. Y me quedan 2 semanas, os aviso, 2 semanas para el estreno. Muchísimas gracias, Juan, por
tus palabras. Gracias, Abel, también por tu introducción. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Cuando Juan Mayorga me invitó a dirigir este montaje en la Abadía, él me ofreció varias posibilidades. Una de ellas era este maravilloso texto de Tabori, y siendo un tema que siempre me ha inquietado mucho, el tema de la representación del exterminio judío en Europa, me pareció que era importante aceptar el reto. Pero lo cierto es que una persona como yo, que lleva 30 años aprendiendo, 30 y algo, aprendiendo a representar en escena, de pronto se encuentra casi desnuda como la madre de Tabori allá en el patio, frente al oficial alemán, cuando le dice estas palabras. Uno se siente desnudo en cuanto a recursos para contar algo que le supone tanta responsabilidad. Tienes que desaprender prácticamente todo lo que sabías, y durante meses, los primeros meses de estudio de esta obra, fueron recibir datos, recibir información, análisis filosóficos fundamentalmente sobre la irrepresentabilidad, sobre este acontecimiento tan atroz de la humanidad. Y yo llegué a una conclusión un día, por la mañana cuando me desperté, recordaba unas palabras de Reyes Mate que me aterrorizaron, pero que eran importantísimas, que nuestra vida está construida sobre cadáveres en Europa. Claro, Dios mío, yo no tengo el sentido del humor de Tabori para hacer un chiste sobre esto, porque es terrible, ¿no? Ha sido un proceso de asunción de una memoria que yo tenía, pero seguramente habría ido despistando con el avance de la vida y sobre todo el trabajo en el teatro, que te ocupa tanto. Crees que estás dedicado a contar historias que tienen una relevancia o que nos afectan como seres humanos, y cuando te enfrentas con un texto de estos te das cuenta de que seguramente te has ido alejando a base de buscar soluciones estéticas, soluciones técnicas, te has ido alejando del compromiso que supone una obra de estas. Así que lo primero que hemos hecho en mi equipo ha sido irnos desnudando de todo aquello que nos parecía útil anteriormente. Nos hemos hecho preguntas durísimas sobre lo que significaba nuestro quehacer, pero realmente lo más importante ha sido descubrir que el propio Tabori era yo digo Tabori, pero no sé si se dice Tabori. Menudas discusiones traemos con el Gorgi y los nombres en húngaro realmente son complicados. Pero los hemos ido haciendo las preguntas siguiendo el modelo de él, porque quizá necesitábamos como certidumbres. Una de ellas es ¿quién tiene derecho a hablar de las víctimas del Holocausto? ¿Qué derecho tenemos, como decías, a representarlas en el escenario? Los propios actores han sido muy cuidadosos con esto, ¿no? Isabel Ordaz, Pera Ponce, cualquiera de ellos constantemente se resistían a ir a identificarse con los personajes o a buscar que el espectador lo hiciera posteriormente. Y realmente la respuesta para nosotros estaba en el propio Tabori. Quiero decir que es él el que te va conduciendo a través de la obra, y cuando te has creído algo te lo rompe y no sabes en qué lugar estás, porque está trabajando todo el tiempo entre la ficción y realidad. El hecho de que él tuviera una desgraciada relación, con una terrible relación a través de la muerte de unos 80 personas de su familia, hace que para nosotros estuviera legitimado como conductor de alguna forma, ¿no? Además de que él tenía el sufrimiento enorme, por lo que hemos podido leer, de ser alguien que había abandonado a sus padres en Hungría, y bueno, Elsa Tabori tuvo esta experiencia tan extraordinaria que acaba de citar Juan, y su padre fue asesinado en Auschwitz. Pero de la mano de él y de la mano de su madre hemos intentado acercarnos a una experiencia pequeña de unos seres, sobre todo ella, una madre de la Europa
del este de los años 40, en medio de estos acontecimientos tan terribles, en medio de la época de los campos de concentración, por supuesto el antisemitismo, que uno se avergüenza cuando se da cuenta de que es que se estaba ya formando 20 siglos antes, ¿no? Que es algo que a mí me ha vuelto a sorprender. O sea, para mí ha adquirido el tema unas dimensiones verdaderamente increíbles y todavía el dolor que me supone el irlo descubriendo, creo que casi a veces me ha llevado al silencio. Hoy me cuesta mucho hablar porque es como que no sé si tengo opinión de algunas cosas, ¿no? No me siento capaz de darle lecciones a nadie sobre este asunto, por lo cual realmente lo que puedo es contarles lo que ha significado el abordar este texto, este espectáculo. Decía que lo hacíamos de la mano de Tavori, y cuál sería nuestra sorpresa cuando, claro, en la obra original él es el hijo, realmente, y nosotros ya ni siquiera tenemos ese acercamiento, es decir, ya tenemos que utilizar un actor que representa al hijo. Esta distancia nos ha creado cierta confusión, pero nos permitió cierta libertad. Entonces hemos vivido todo el rato en la paradoja de la libertad enorme que hace falta para enfrentar el hecho artístico y la limitación ética, sobre todo ética, pero incluso, sí, desde el punto de vista del espectáculo, la negación de la espectacularidad, la búsqueda de las esencias, de lo más humano. Incluso a veces esto que para ti es tan claro, Juan, la afirmación de que él va rompiendo la trama constantemente y todo aquello donde nos metemos demasiado, él nos lo para. A veces uno tenía miedo de que fuera una pose por parte nuestra, ¿eh? Quiero decir, no sé qué ha hecho este hombre. Es alguien que, por ejemplo, yo hace ya muchos años, en el año 2004, en el 2002, me parece, hice una obra sobre la memoria de la Guerra Civil Española de Martín Recuerda, La llanura. Era una obra escrita en 1944 y a mí que me cuesta hacer de estas cosas espectáculo, sentía la autenticidad de Martín Recuerda en tanto en cuanto él había escrito aquella obra en el año 44 y la había escrito desde las tripas, desde el dolor enorme de alguien que, siendo muy joven, había sido testigo del horror y de personas desaparecidas en su Andalucía natal. Bueno, recuerdo aquella obra hecha con muchísima ilusión y con muchísima identificación con él, intentando poner en orden aquello que era un vómito por parte de Martín Recuerda. Y sí que recuerdo también el hecho de que lo rodeamos de belleza, de alguna forma, con mucha metáfora, y nos parecía que lo metafórico no traicionaba nunca lo que estaba detrás. Posteriormente hice otra función, Sigue la tormenta, de Enzo Corman, que digamos que se coloca en el lugar contrario de las tripas, es decir, Corman para mí es la intelectualidad, es decir, se distancia de los hechos, cuenta una historia muy hermosa, y es terrible decir esto, pero una historia muy hermosa sobre un actor que ha vivido en Theresienstadt. Pero hay una reflexión constantemente intelectual, no sé si estarás de acuerdo. En el caso de Tavori están las dos cosas juntas, están las tripas, está lo más orgánico y está la cabeza, y en esa cabeza hay una distancia provocada por el hecho de que él muy joven se fue de Berlín, primero de Budapest y después de Berlín, a donde había acudido a formarse, nada menos que como camarero. Bueno, quería trabajar en un hotel, o sea que era alguien muy diferente. Y la distancia que él tiene, sin embargo, está manchada totalmente, la madre, por la culpabilidad de la identificación con el oficial nazi, estoy totalmente de acuerdo. Dice, le odio por tener que amarle, dice textualmente, y es terrible, hay que imaginar esa madre que sería todas las madres de
esa época y muchas todavía de la nuestra, que se echaban a la espalda toda una cultura, todo el sentimiento familiar, y ella es una heroína anónima en tanto en cuanto posee la capacidad de construir su mundo, ¿no? Esa es una resistencia frente al mundo, frente a los nazis, esa capacidad de salir una mañana a las 10 de la mañana e ir a jugar una partida de rumi a casa de su hermana, y 11 horas después, 12 horas después, en esa visita al infierno que ha realizado, va a casa de su hermana a jugar la partida de rumi. Es decir, no puede renunciar a los pequeños detalles, a las pequeñas acciones cotidianas. Y es la madre, en ese sentido, es la madre de Brecht, la madre de todos, ¿no? Y es curioso porque el hecho de que él esté distanciado por su naturaleza, sin embargo, por su exilio, que él es acusado por sí mismo en la obra, dice, anda, que a tu hijo, a ese sinvergüenza que se escaqueó y se fue a Inglaterra y está diciendo mentiras de nosotros en la BBC. Bueno, claro, estos recursos casi de autoficción que maneja en la obra nos hacen entrar y salir, y ya digo, como sientes que vas de la mano de él, que hay una honradez, hay una honestidad en su manera de mirar el holocausto, el padecimiento de su familia, el padecimiento de su padre, el de su madre, y hay una necesidad para mí de redención y de encuentro. Es decir, es como si el teatro a él, como autor y como personaje, él va a representarlo también y va a ser director, le sirviera para reconstruirse como persona y para reconstruir la figura de los antepasados, de su madre, encontrarse con su madre en la ficción, porque es su madre la que le entrega las cuartillas 10 años después del hecho que narra en la obra, para que él construya una obra. Le dice, hijo, escríbeme esto que yo no lo sé escribir. Nosotros hemos hablado mucho del testimonio, de la necesidad de dar testimonio del horror, pero no montarse por encima, sino ser muy humildes y aceptar las contradicciones. La mirada de Taboris siempre está colocada en situaciones muy contradictorias. Él llega a hablar del sexo de su madre, algo que explica primero al espectador. Dice, a mí esto me da vergüenza. Le dice la madre, a mí muchísima. Pues dice, sí, pero es que hay que hablar. Es decir, el artista, el autor, que necesita decir todo aquello que cree que es verdad como gesto honesto ante su público, ¿no? Y a ese lugar arrastra a la madre, también a su madre, que no quiere, y lo hace como personaje de ficción, pero la sensación es que este hijo y esta madre se encuentran en ese espacio teatral y nos van a llevar con una dulzura y una serie de contradicciones, nos van a llevar a través de la pequeña historia de esta mujer a la gran historia. Es decir, una anécdota tan extraña, por otro lado, como el hecho de que esta mujer fuera perdonada por claro, pues sí, este oficial nazi que quiere tener una experiencia de inocencia, ¿no? Porque la ve tan atrevida que desde ese lugar de todo es posible dice, espera, igual a lo mejor yo soy bueno. Dice, ¿qué hay que hacer para ser un justo a los ojos de Dios? Son afirmaciones absolutamente increíbles y cuando crees, yo no sé cómo se va a sentir el espectador porque yo estoy acostumbrada a cuidar de los espectadores, entonces sí, me gusta que se sientan bien, que se sientan a gusto, me gusta contar historias que agraden. Y ahora todavía no lo tengo claro, porque ensayando nos hemos sentido a veces tremendamente incómodos, tremendamente tristes y vacíos. Otras veces nos hemos reído. ¿Cómo puede ser que nos estemos riendo 2 ensayos completos? Ja, 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 ja. ¿Cómo pueden decir estas barbaridades los personajes? ¿Cómo pueden hacerte esos requiebros? Y bueno, yo aspiro en este momento con lo que espero algunos de vosotros tengáis la ilusión de ver, en esta obra que hemos hecho. Yo me considero una mediadora, soy una intermediaria de talentos diferentes, desde el autor, por supuesto, es un
honrar a las víctimas de la historia que está referenciada ahí y hacerlo con el mayor respeto. Y los actores están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Con este mismo respeto. Pero yo espero que seamos capaces de acercarnos a un gesto honesto, que hayamos tenido la pequeña capacidad artística de deshacernos y de reconstruir. No sé si lo hemos hecho, yo lo contaré más adelante. Sé que teóricamente han sido 6 meses de estudio, de ilusión, y creo que algunos momentos lo tenemos muy claro. Sobre todo que los actores son brillantísimos, pero me gustaría ser capaz de aportar como persona de teatro pues esa resistencia, la resistencia gigante que hace Tabori con su humor, con su talento, pues quizá no llegue a hacerlo nunca, pero vivirlo a través de él, pues ojalá sea así. Muy bien. Muchísimas gracias, Elena, Juan. Solo por reconstruir o por recordar algunas de las ideas maravillosas que se han planteado esta tarde, antes de abrir el turno de preguntas. Cómo el poeta se ocupa de lo universal, decía Juan, hacer el viaje de lo universal a lo particular. ¿Cuánto tarda el teatro en mirar algo tan terrible? La rememoración como resistencia al horror, la interrogación moral antes que el impulso estético, hacer que resuene el silencio de la víctima, la vergüenza de los supervivientes, la impunidad que sigue acompañando a una parte de los verdugos, así como las 3 zonas en las que se ahondó y que son un terreno riquísimo para seguir indagando, como en el teatro de Tabori, como los personajes que atraviesan situaciones insólitas para descolocarnos, el rechazo del naturalismo, la teatralización de las situaciones y la presencia vastísima del humor. En el caso de Elena, ¿quién tiene derecho a hablar sobre las víctimas en el escenario? La paradoja de la libertad que hace falta para enfrentar el hecho artístico y a la vez la limitación ética durante el propio proceso en que uno se halla continuamente. El odio, la idea del odio por tener que amar al verdugo, al culpable de la masacre que a la vez te salva. El teatro de Tabori como la ficción que le permite al propio Tabori reconstruirse a sí mismo como persona y reconstruir a toda su familia. La reconstrucción del testimonio desde la humildad y algo que entonces entronca con el inicio de la intervención de Juan, cómo desde la pequeña historia de Elsa Tabori se crea desde esa particularidad se llega a una universalidad. Bueno, es un gran espacio el que tenemos por delante también para debatir. Si alguien quisiera intervenir. Sí, por favor, díganos su nombre, si fuera tan amable. Jorge. Muy bien. Juan ha expuesto la dificultad de llevar el Holocausto, ya sea al teatro, a una representación. El cine, a lo mejor, también ha dicho, en imágenes, bueno, lo ha cometido y a lo mejor lo tiene, bueno, más fácil. Yo le preguntaría si en la película de El hijo de Saúl, que está fijada simplemente en el sonido, si el sonido es más convincente, refleja mejor, porque bueno, lo voy a explicar al público si no ha visto esa película. Esa película es sonido, es decir, imágenes se ven borrosas, es decir, la cámara la lleva el actor continuamente, el personaje durante toda la película, y la cámara la lleva aquí, desenfoca, bueno, todo. Es decir, es sonido puro. Esa película para mí es mucho más impresionante que muchas que se han hecho, porque es un sonido, bueno,
un sonido mucho más realista y de una soledad inmensa, aunque no hay imágenes en la película. Entonces, ¿qué le parece a Juan Mayorga y si quiere también el sonido, abordarlo a través del sonido? Este drama, tragedia. Sí. Solo me atrevo a entrar en conversación con usted, Jorge. No, en absoluto me siento un especialista sobre el asunto y mucho menos sobre el cine del Holocausto. El hijo de Saúl es una película que quizá algunas y algunos tengáis en la cabeza y me parece sin duda una película importante en que el cineasta desarrolla algunas estrategias que son muy fecundas. Para empezar, es fundamental el fuera de campo, el hecho de que lo ominoso precisamente está siempre como desenfocado o fuera de campo y, sin embargo, precisamente el mundo sonoro te da algo a imaginar. Y luego, por otro lado, hay una fábula fuerte. En El hijo de Saúl sucede que el protagonista es alguien a quien se le mete en la cabeza que es alguien de los que limpian las cámaras y se le mete en la cabeza que hay alguien ahí que es su hijo, ¿no? Cuando nunca se había hablado él nunca había hablado de tal hijo, y entonces ha de encontrar a un rabino que en el campo le dé la sepultura conforme al ritual. Y de algún modo ese esfuerzo que hace ese personaje por dar justo enterramiento al muerto es de suyo, constituye por un lado una fábula fascinante y por otro lado es un gesto moral, ¿no? Es un gesto que nos recuerda aquello que antes mencionaba de Benjamin. Incluso los muertos están en peligro y hay que dar a los muertos, se ha ido el sonido, y hay que dar al muerto dignidad, ¿no? Y hay que dar al muerto dignidad. En este sentido me parece una película notable, precisamente porque de algún modo precisamente dice: no voy a utilizar ciertos recursos que sin embargo tengo a mi disposición. Y eso me parece fundamental y me parece que está en la línea, en el contexto de esta preocupación que tiene Elena, que la honra, esta preocupación por hasta qué punto estrategias de atracción del espectador, estrategias espectaculares que ella maneja como figura fundamental de nuestra escena que es, sin embargo, puede decir: no, las dejo fuera porque aquí no procede, porque este no es el caso. Voy a acabar ya diciendo que releí Coraje de madre ayer y sentí dos alegrías. Bueno, para empezar, Coraje de madre y el teatro de Tabori es extraordinariamente luminoso. Hay una paradójica luz que sale de ese teatro. Y sentí: hemos hecho bien al proponer esta obra a los espectadores de la Abadía y hemos hecho muy bien poniéndola en manos de esta madre que es Elena Pimenta, madre sabia y artista responsable. Creo que en la cuestión y ya acabo con esto, ¿por qué es tan importante enterrar? Es importante enterrar. Y eso nos lleva, por cierto, a la Antígona, ¿no? Que dice: no, hay que enterrar a los dos, hay que enterrar a los dos hermanos, incluso al que es proscrito, al que ha sido proscrito por el orden, porque él merece un enterramiento, ¿no? Esto me lleva a recordar algo que probablemente Jorge sabe y otros conocen, algo que cuenta Semprún en distintos lugares, en particular si no recuerdo mal, en La escritura y la vida. Él cuenta que en Mauthausen organizaron de algún modo un servicio, un voluntariado
para acompañar al muerto, para acompañar al moribundo, ¿no? De forma que, por ejemplo, él recordaba fragmentos de memoria de la Divina Comedia y él lo recitaba al oído del moribundo, porque de algún modo eso era recordarle que era un ser humano y que moría como humano. De algún modo era darle una dignidad, porque el nacionalsocialismo no solo te arrebata la vida, también te arrebata la muerte, ¿no? Y ese gesto, y eso tiene que ver con los caníbales, ¿no? O sea, este tipo dice, no, o sea, desde un punto de vista racionalista, estrictamente racionalista, tenemos hambre, este hombre ya, pero es que él considera que no se puede, que hay que dar, que aunque estés muerto de hambre, por supuesto que eso es debatible y discutible, ¿no? Pero él dice, no, es que no debemos. Perdón, no debemos, o sea, tenemos que respetar este cuerpo, aunque ya no tenga aliento. Eso es un gesto moral increíble, ¿no? Por supuesto que discutible. O sea, otro podría decir no. Y nos lleva a algo que es fundamental, y es que la razón no es suficiente, ¿no? O sea, una razón que no esté acompañada de una mirada compasiva puede ser cómplice de la barbarie. O sea, la oposición entre cultura y barbarie que está en el eje de nuestra confianza ilustrada se reveló fracasada en la crisis de Europa. Se puede, como se ha dicho, tocar el violín por la mañana y ser un torturador por la noche. No, y podemos leer Platón, Shakespeare y citar a quien sea y al mismo tiempo ser extraordinariamente crueles, ¿no? Porque una cultura que no esté acompañada de compasión, una cultura que no esté acompañada de la convicción de que cada ser humano merece dignidad, libertad y belleza, es una cultura potencialmente criminal, ¿no? Y el respeto al muerto, el respeto al muerto es central en esa. O sea, si el muerto está en peligro, están en peligro los vivos. Muchas gracias. A ti. Quería hacer una pregunta. Si nos dices tu nombre, perdona, por favor. Sí, perdona, Pedro. Pedro, gracias. Aunque estamos juntos, no hemos venido juntos, pero da la casualidad de que por algún sitio había que empezar. Y quiero cambiar un poco, digamos, el enfoque, ¿no? Y hacia un enfoque más sociológico, por un interés personal. Voy a hacer una pregunta que yo creo que es un poco simplista, un poco simple, pero que me pregunto y no acabo de tener claro, es si, como habéis comentado, durante 20 siglos ha habido ya un caldo de cultivo, digamos, antisemitista, ¿qué es el miedo que produce, digamos, el pueblo judío al resto de la sociedad? Porque ese antisemitismo es, por lo que habéis comentado, muy transversal en el tiempo y en el espacio. Y entonces, digamos que el nacionalsocialismo, digamos que es el colofón de la barbarie humana, pero antes ha habido un caldo de cultivo, si no he entendido mal, desde casi 20 siglos antes. Y cogiendo, ya termino, y cogiendo un poco la palabra esa que dijo uno de los protagonistas de una de sus obras, que por favor elige a otro pueblo en otro momento. O sea, ¿por qué, no sé cómo expresarlo, el odio humano se centra en el pueblo judío desde tanto tiempo, desde hace tanto tiempo? Es una pregunta desde el punto de vista más casi sociológico, digamos, que filosófico. Pero ¿por qué? ¿Por qué desde tanto tiempo? Gracias. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, Menuda pregunta. Yo no lo he sabido responder, claro, me lo he estudiado claro. mucho. No, yo no sé contestarte. Pedro, yo no sé contestarte. Hay gente que sabe más que yo, que ha reflexionado acerca de ello, acerca de por qué esa permanente amenaza. Cuando
He contado alguna vez que estando en Varsovia viví una experiencia de la que luego surgió una pieza que titulé El cartógrafo, y surgió porque estando perdido por allí vi algo que me pareció una iglesia y resultó ser una sinagoga. Yo nunca había entrado en ninguna y a la puerta había un coche policial, ¿no? Y tuve un retorno, tuve un regreso. Recordé que yo iba a la Biblioteca Popular cercana aquí, a Iglesias, seguro que la conocéis algunos, y ahí hay una sinagoga, y recuerdo que yo iba ahí a leer Asterix y Tintín, ¿no? Y de pronto recordé, anda, había un coche policial a la puerta, ¿no? Y para mí eso era enigmático, porque no había un coche policial a la puerta de la Iglesia de los Dolores. Yo soy de este barrio, ¿no? Yo iba, cuando me llevaban mis padres a la iglesia, no había un coche policial. ¿Por qué? Y claro, ¿por qué esa permanente amenaza? Cualquier cosa que yo dijese sería torpe, pero por supuesto que hay mucho que contar, ¿no? El judío como el asesino de Cristo, o aquel que entregó a Cristo a los romanos, la localización del judío como aquel que es como aquella amenaza permanente. Por supuesto que a mí debo decir que el antisemitismo me parece un gesto, un acto, un sentimiento de autoodio del ser humano contra el ser humano, y me parece que ha de ser combatido. O sea, el antisemitismo ha de ser combatido en cualquier posición y en cualquier lugar. Por otro lado, me ha resultado interesante releer lo que arguye el propio Tabori, y lo repito. Dice Tabori, Sí. dice Tabori que claro, repito lo que... Esto probablemente os es conocido. Dice Hannah Arendt que el corazón del totalitarismo, y ella se refiere no solo al nacionalsocialismo, sino también al stalinismo, el corazón del totalitarismo está en la ideología del todo es posible. Todo es posible. Todo lo que podáis imaginar lo podéis hacer aquí, en este mundo. Claro, eso es una oferta extraordinaria. El pensar, no tengo límites, ¿no? Eso es una oferta extraordinariamente atractiva. Y creo que de algún modo el nacionalsocialismo hizo aquello que luego se prometió en los años 60, la imaginación al poder. O sea, todo lo que podamos imaginar lo vamos a hacer. No reconocemos límite, no reconocemos ningún límite, y en particular los otros seres humanos no son un límite, ¿no? Y frente a eso, creo que hay la respuesta a eso, la respuesta al todo es posible es, no, hay cosas que no son posibles. Y cada ser humano es un límite. Claro, eso incluso puede llevar a una ética radical de signo contrario. Levinas dice que cada ser humano es responsable de todos los demás, incluso de sus perseguidores, ¿no? O sea, recordemos qué significa aquello de la parábola del samaritano, ¿no? A ese hombre herido lo desprecian y sin embargo el extranjero es el que dice, no, yo tengo que atenderlo porque es un ser humano, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que está creo que es extraordinario. O sea, a mí me parece que hay algo natural y lógico en esa oposición entre la ideología del todo es posible y un pensamiento del límite que es el judaísmo y el judeocristianismo. Dice en cierto momento, en Coraje de Madre, hay un personaje que reprocha a los judíos, dice, ese nunca cansarse de moralizar, es estar permanentemente hablando del bien y del mal, ¿no? Y en Variaciones Goldberg, repito, se dice en cierto momento que los judíos han sido odiados y quemados
porque recuerdan a la humanidad el sueño que todos tenemos de ser buenos, sueño que en la vigilia se nos convierte en insufrible pesadilla. Bueno, sé que no te he dado una respuesta, Pedro, porque no podría dártela, pero espero haber entrado en conversación con tu sugerencia. Para mí el antisemitismo es inaceptable y ha de ser combatido por cualquiera en cualquier lugar y en cualquier posición. Y por supuesto que nosotros también tenemos que, incluso como españoles, tenemos que recordar y tenemos que pensar, ¿no? Y si tenemos algo que hacer al respecto, ¿no? Enseguida damos la palabra de nuevo a raíz de que Juan menciona el estalinismo. No quería dejar de mencionar que una de las más bellas colaboraciones que esta pareja ha tenido ha sido un memorable montaje de Cartas de amor a Stalin por Urteatro. Bueno, tengo que decir que me acompañan 2 directores de Cartas de amor a Stalin, porque ella lo hizo en Madrid y él lo hizo en La Habana, en montajes distintos. Y ambos fueron espléndidos. Y quería decir sobre todo que esos 3 principios que Juan detecta o comenta del teatro de Tavori están también en esa forma de leer el estalinismo y de leerla desde una situación insólita, que es las llamadas permanentes, la locura, la obsesión que tiene Bulgakov de que Stalin le está llamando, hasta el punto de que el propio Stalin se persona en escena. El rechazo del naturalismo con juegos teatrales exquisitos que son un reto tanto para quienes lo llevamos a escena como para los espectadores, y la presencia del humor, que es permanente no solo en gran parte del teatro de Juan, sino particularmente en esta historia, y que ayuda que en algunos contextos como el español o particularmente el cubano, cuando la hicimos, una obra que tiene tanta resonancia en nuestro país como Cartas de amor a Stalin, sea primero aceptada por la audiencia y luego permitida por el poder. Sí, ¿quién quería intervenir? Mi nombre es Bernardo y es una pregunta para Elena, pero yo creo que también podía ser por extensión para cualquiera de vosotros dos. Por lo que has contado de la obra que vais a representar, ¿cuánto es representada como el autor da las instrucciones y cuánto es como vosotros, director y actores, interpretáis que debéis contar lo que entendéis que el autor quería contar? Y digo que es una pregunta que puede ser para ti en esta obra o en las otras que estáis contando de este tipo. Sí, quizá para mí es una de las más singulares que yo haya dirigido, y soy consciente, suelo especular pensando cómo la escribió. Parece ser que la obra de Tavori primero fue para la radio. Él escribió una pequeña pieza para un cuentito primero, después para la radio y después ya entró en lo que es el género dramático. Pero no olvido que él ha sido director de esta propia obra, y cuando yo veo el texto, cuando estoy con el libreto, pienso que él había hecho un recorrido como actor, había hecho un recorrido como autor y también como director, además de protagonista de la profundidad de la historia. Por lo cual, yo siempre me dejo guiar mucho, y no porque hay aquí un autor vivo, yo me dejo guiar mucho por los autores. Yo lo que intento es leer lo que ellos cuentan, y a veces los autores, creo, no sé si piensas lo mismo que yo, bueno, también Juan es director, a veces yo creo que el director y el equipo que va a interpretar, que va a presentar esa obra, debe leer aquello que el propio autor desconoce de sí mismo, ¿no? Yo creo que es un poco la obligación, entrar en profundidad en lo que se está contando. Yo no tengo nunca la necesidad de usurpar el papel del autor. Yo respeto muchísimo al autor. Lo que sé es que en un escenario, pues encarnar lo que está puesto en un papel va a ser diferente, porque es que las potencialidades de un texto dramático son muchísimas, todas, y cuando se dirige un espectáculo se elige una. O sea que no te queda más remedio que elegir, eliges entre todos los caminos posibles y concretas. Yo he pensado en esta obra en particular que Tavori tiraba mucho, pero se lo he respetado profundamente y he pensado que yo solo tenía que respirar
como ser humano lo que él trasladaba como ser humano, y los actores han hecho lo mismo. Pero claro, es que, bueno, y además ya veréis, es que es endemoniado el texto, o sea que describe una acción y te está insinuando que hagas lo contrario en el escenario, te lo está insinuando, porque al rato te describe otra cosa. De perdón. Entonces es un campo constantemente abierto y contradictorio como hombre de teatro que es, y yo creo que como un pensador muy libre. A mí me ha enseñado ese camino. No sé si, ya digo, el respeto ha sido extraordinario todo el tiempo, pero él te pide que leas tú. He visto fotos de la obra que él montó en el año 90 y tantos, y bueno, claro, menos mal que las he visto después, pero no se parecen nada. Menos mal, porque si no me hubiera quedado atrapada en eso. Ronald ha sido muy amable que no me las enseñó, porque me hubiera quedado diciendo, ay, Dios mío, Dios mío. ¿Y ahora cómo se hace? Bueno, cada obra, cada representación de una obra es un mundo, y lo importante es servir, para mí, al espíritu del autor, hasta dialogando con él, y si no, pues no coges ese autor, coges otra cosa. Bueno, claro. Quería, antes de volver a dar la palabra, recomendaros el corto que hemos preparado, un corto promocional que hemos preparado, una entrevista a Elena del ciclo Entre Actos que estamos haciendo con la revista Godot. Está ya en línea, podéis encontrar una entrevista como de unos 20 minutos. Y también recordaros que parte de esas fotografías que Elena no ha visto o no ha querido ver, Ronald Brauer sí las ha utilizado en gran medida para la exposición que podréis ver y que acompañará todo el espectáculo a partir del 23 de febrero. ¿Alguna otra intervención? Sí. Perdone, su nombre. Tengo voz suficiente. Si nos dices tu nombre, por favor. Emilio Alonso. Gracias. Conocía la obra de Tabori, precisamente la del judío que vende Biblias, que creo que es cuando vive con Hitler, pintor en aquella época. Pero eso es al margen. Yo creo que, o sea, bajo mi punto de vista, es muy importante que se haga cine y se haga teatro sobre este tema, para no olvidarlo. Yo he conocido cosas, por ejemplo, viendo una película, La Zona Gris, me interesó, leí libros sobre ello y me enteré realmente de lo que era la zona gris. Creo que eso tiene que estar, y no solamente para nosotros, yo no lo voy a olvidar, pero a la gente joven de 14, 15, 16 años, que yo le pregunto quién es Franco y no sabe quién es, es un militar, no sé, un político que hubo en la época. Yo creo que tiene que hacerse cosas porque va descubriendo cantidad de cosas. Hace poco vi una película en la que un judío se marchó a Estados Unidos huyendo y no se creía todo lo que había pasado, pero era consciente de que había enterrado una maleta en su país con sus cosas. Pero no creía que hubiera pasado eso. Tuvo que volver. Estuvo desterrando tierra y tierra hasta que al final encontró la maleta y supo que lo que había pasado era verdad. O sea, todas estas cosas yo creo que son muy, muy, muy importantes. Por eso creo se harán mejores espectáculos, mejores películas, pero creo que es importante que se sigan haciendo para los que vengan detrás, sigan recordando lo que ha pasado. Gracias. Sí. Gracias, Emilio, por lo que dices. Por supuesto, me adhiero a ello y en la Abadía vamos a intentar hacer lo que podamos. Has mencionado una película cuyo título alude a una noción fundamental, que es la noción de zona gris, que pone en juego... pone en circulación Primo Levi en Los hundidos y los salvados, y que a mí me parece que es precisamente de especial interés para las gentes del teatro, porque creo que la zona gris es precisamente la zona dramática, aquella zona de las decisiones o de las indecisiones morales. Como sabéis, en Los hundidos y los salvados dice Levi que el considerar que en el mundo del campo estaba nítidamente delimitada la zona del verdugo y la zona de la víctima es una ingenuidad
es una ingenuidad y es más que eso, es un error, porque buena parte de la perversión nacionalsocialista consistió precisamente en hacer cómplice a la víctima, ¿no? Y de hecho, en cierto momento, Primo Levi dice que el momento más espantoso que él vive en el campo es el del partido de fútbol entre detenidos y guardianes. Dice, en ese momento, cuando los guardianes, los nazis, están diciéndonos, vosotros sois como nosotros, sois como nosotros y estamos compartiendo este momento y este momento os está envileciendo, ¿no? Y son extraordinariamente perspicaces las observaciones de Primo Levi sobre personajes que de algún modo ingresaron en esa zona de complicidad. O sea, dice Levi, entre los verdugos y las víctimas hay una zona borrosa, una zona en que cohabitan, en que comparten intereses, porque el nacionalsocialismo y su maquinaria incrimina. O sea, si uno será muerto si pierde la gorra, pues probablemente va a querer quitar la gorra a un compañero y se convertirá él mismo en verdugo, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Creo que atender a esto es fundamental. Y claro, es fundamental también interesar al espectador por esa zona y que el espectador se pregunte hasta qué punto yo, a lo largo del día, puedo estar pisando varias veces la zona gris, entrando en zonas de complicidad con perversiones contemporáneas. Y esto de algún modo también está en Coraje de Madre, así como algunos asuntos fundamentales que se han mencionado. Y quiero llamaros la atención, por si os interesan, algunas frases de Coraje de Madre que subrayé ayer. Una me parece extraordinaria. Tabori habla de las confusiones del corazón, que me parece un sintagma extraordinario. O sea, esta mujer no se ve a sí misma como como alguien que pasó algo tremendo y me he salvado, sino que siente las confusiones en el corazón y sigue sintiéndolas. Y morirá con ellas, porque siente una responsabilidad para con los que sí acabaron en Auschwitz y tiene una relación siempre compleja con aquel que la salvó, que es al mismo tiempo el verdugo de todos los demás. En cierto momento, dice este personaje, todo el que sobrevive a esta muerte es un traidor. Y ese es un tema de Levi, el de muchos que precisamente callaron al liberarse, porque eran vistos como, si te has librado, será porque de algún modo has entrado en complicidad con los verdugos y probablemente tú mismo lo piensas. El propio Levi se acusa al respecto. Y luego hay una frase también extraordinaria al principio, habla de la incompetencia del bien, ¿no? Habla refiriéndose al padre que ha acabado detenido, y dice, es que él se fiaba de que, bueno, las fuerzas del bien acabarían sacando a un hombre inocente de la cárcel, ¿no? Pero es que el bien es incompetente, ¿no? El mal tiene una capacidad de organizarse conforme a lógicas y razones de que muchas veces el bien carece. Y luego hay una frase que me parece extraordinaria que quiero vincular a la pregunta que hacía Serrano. ¿Serrano? ¿Dijo usted que se llamaba así? Fernando, perdona mi mal oído, Fernando. ¿Cómo? Bernardo, perdona. Oye, pues estuve en el examen que nos hacemos de todos los años y tal, y de oído no me encontraron nada. No andas mal. Pero será que... Bueno, pues Fernando, no hay una... Bernardo. Sí, Bernardo, hay una frase de la obra que me parece extraordinaria y que me parece que encierra una poética. Dice en cierto momento la madre al hijo, le dice,
tiendes a la exageración y al embellecimiento. Y no todo fue así. Claro, eso es maravilloso. O sea, por un lado, la madre le está diciendo al hijo, tiendes a la exageración y al embellecimiento. Claro, y eso creo que también es te da una carta, ¿no? Un espacio, o sea, sí. Dices, bueno, Pues ya ¿no? está. Yo puedo también embellecer, yo también puedo exagerar, sabiendo por otro lado que todas esas estrategias de espectacularización y todo lo que he aprendido en mi experiencia y en las escuelas de arte dramático, etcétera, pues ha de ser al mismo tiempo observado con cautela, ¿no? Claro. Y creo que si alguien puede hacer esa negociación entre por un lado, exageración y embellecimiento como instrumentos teatrales y respeto, ¿no? a lo acontecido, pues es Elena Pimenta. Antes de dar turno para una última pregunta y a raíz del comentario de Emilio, también me gustaría recordar el compromiso de esta casa y en particular en este momento de la temporada con Teatro y Memoria. Tenemos en unas pocas semanas una maravillosa paseo sonoro que es Santa Eugenia, protagonizado por 3 excelentes creadoras. Tenemos también en unos pocos días el estreno de El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca en esta casa. Hemos tenido hasta hace unos pocos días Cartas Vivas, a partir de la correspondencia entre Carmen Laforet y Elena Fortún, y también ha estado llenando no solo aquí en la Abadía, sino en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa hermana de esta, y que les invitamos también a visitar. Y tendremos el día 23 de febrero el estreno de Coraje de Madre. Una última intervención. Sí. ¿Su nombre? Ay, perdón. Bueno, dos últimas intervenciones entonces. Soy Miguel. No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio y que hay que contar, que es necesario contar y transmitir y que las nuevas generaciones sepan qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero también, y por ir al hilo de una de las cosas que decía Juan, hay una cosa que me preocupa y que además os quiero preguntaros a los dos cómo lo resolvéis, tú como dramaturgo, tú como directora, ¿no? Que es el riesgo de la fosilización. Es decir, de que esto ocurrió hace 80 años, ¿no? Y que empecemos a contarlo como una cosa que ocurrió hace 80 años y por lo tanto nos es ajena. Yo recuerdo haber hablado alguna vez con un superviviente del Holocausto y él me decía, es necesario enseñarlo en las escuelas, pero a mí me da pavor pensar que esto se pueda llegar a aprender en las escuelas alguna vez como las guerras púnicas, como algo que ya no nos concierne porque tiene que ver con un pasado remoto. Y yo creo que tú decías en tu intervención que en realidad esto está a la vuelta de la esquina y la raíz de esto es el autoritarismo, por enlazar un poco también con lo que decía Pedro, ¿no? Que es en realidad los judíos son los otros. Siempre donde haya un otro al que culpar, esto puede volver a pasar. Y eso está aquí. El otro hoy puede ser el inmigrante, por ejemplo, ¿no? Entonces, vosotros como gente que trabaja el teatro, ¿cómo creéis que se puede combatir esa sensación de que ya estamos retransmitiendo historias muy codificadas, ya algo fosilizadas y que nos pueden resultar ajenas y remotas, y que está bien, incluso pensamos, bueno, claro, como esto ocurrió hace 80 años, ya pasó, ya no tiene por qué volver a pasar? Si os parece, damos también paso a esta pregunta o comentario. Gracias. Mi nombre es Eva. Gracias. Mi primera pregunta va muy relacionada con lo que acabamos de escuchar y es, cuando un programador piensa en una obra como la de Tabori, ¿qué mensaje está intentando transmitir a la España de 2023 o a la Europa de 2023? Porque entiendo que no es una elección inocente. Y la segunda, a la directora. Has comentado las reacciones que tus actores han tenido en los ensayos, pero estáis hablando de un material inflamable. ¿Cuál esperas que sea su reacción con público delante, que supongo que será bien distinta de la que tenéis en los ensayos, en la confidencialidad que os une cuando estáis trabajando? Gracias. Gracias. Empiezo yo por ahí. Sí,
Sí, expresaba que durante los ensayos ha habido una sensación de enorme respeto, por supuesto, profesionalidad, pero el tema que nos ocupaba y cómo contarlo era algo que nos ha inquietado muchísimo. Afortunadamente, nos hemos visto guiados por Tavori y por, entiendo que la conciencia que cada uno tenemos de nuestra misión en el trabajo teatral. Yo lo que espero con el público es que sienta la misma sorpresa que hemos sentido nosotros con estas frases tan increíbles, o sea, esto de que parece que viene de algún sitio, esta de oye, la próxima vez elige a otro pueblo, que dice, nosotros se lo hemos pasado a la madre. Este lo exigió, no lo exigió, lo reivindicó Isabel Ordaz. Déjame decir esto, por favor, invéntate algo para que yo pueda decirlo. Bueno, ha habido ahí un invento y lo dice ella. Pero yo tengo la esperanza de que al público le sacuda como nos ha sacudido a nosotros, pero de una forma compasiva, no de una forma humillante para nada, ¿no? Porque creo que Tavori es tremendamente compasivo y creo que al público le dará las pistas que nos ha dado a nosotros y juntos descubriremos cosas muy, muy importantes sobre este acontecimiento tan terrible que no se puede olvidar. Y espero que gracias a la invitación de Juan y del Teatro de la Abadía podamos contribuir a que sean hechos que no se olviden. Como dice también el personaje de la madre en un momento, dice, atención, cariño, dice, el diablo siempre está a la vera. Es algo muy importante, ¿no? Muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, agradezco mucho las preguntas que habéis hecho, las intervenciones de Jorge, Pedro, de Emilio, de Bernardo, de Miguel y de Eva. En realidad esta lista la he dado para decir bien el nombre de Bernardo, para que no salgáis pensando Bernardo. Sí, Está preocupado. Ha mencionado algunos espectáculos, algunas experiencias que están vinculadas a la memoria. Estamos entre los que pensamos que la memoria ha de ser un esfuerzo de la razón, ¿no? Que la memoria, y en particular del pasado fallido, es nuestra mayor fuerza contra las fallas del presente. En este contexto tenemos espectáculos a los que os invitamos a acudir, entre ellos El Mar, que será nuestro próximo estreno, y ha sido mencionado Santa Eugenia, que es una experiencia itinerante que me parece singular, ideada por jóvenes creadoras. Los espectadores o asistentes que quieran acompañarlas serán convocadas en Atocha y tendrán un itinerario con cascos en los trenes y en el barrio de Santa Eugenia, que fue uno de los escenarios, como sabéis, de los terribles acontecimientos del 11 de marzo. Y quizá a algunas y algunos pueda interesaros. Respecto a la pregunta de Eva, lo que nos interesa, nuestra opción fue fundamental, empezó por la de, o sea, no dijimos vamos a traer una obra sobre el Holocausto, ¿no? Creíamos que creemos y creemos que tenemos la obligación de presentaros a los más grandes dramaturgos del repertorio, y sucede que Giorgi Tavori, a quien tengo aquí, en este volumen de Ediciones del Bronce titulado Teatro es teatro es teatro, está clamorosamente, escandalosamente irrepresentado. Recuerdo que cuando leía a Valle Inclán en la vieja colección austral, recuerdo que decía Valle Inclán clamorosamente irrepresentado, ¿no? Y luego se convirtió en un autor de los años 80, ¿no? Tavori está escandalosamente, clamorosamente irrepresentado, y eso no podemos consentírnoslo. Los amantes del teatro
Encontrarán, por cierto, estrategias que hoy hoy se nos aparecen novedosas, como por ejemplo la autoficción, estrategias de la autoficción o juegos en que el personaje está hablando y se pone a hacer comentarios y va a otra cosa, que él practicaba ya en los 70 y 80. O sea, Tabori es un maestro, es un grande. Y esta fue nuestra primera decisión. Pusimos varios textos en manos y varios autores en manos de Elena, y Ronald, Elena y yo llegamos a esta decisión. Pero sucede, como he intentado mostrar esta tarde, que en el gran asunto de Tabori es esa representación del exterminio de los judíos europeos, pero siempre desde una mirada lateral, como el del caballo del ajedrez. Siempre encuentra un lugar inesperado para llamar nuestra atención. Y eso tiene que ver con la pregunta que hace Miguel. O sea, sí, una y otra vez tenemos que combatir desde la dramaturgia, desde la dirección, desde la interpretación, combatir las inercias de los espectadores y nuestras propias inercias. Tenemos que evitar trabajar desde lo sabido, y compartiré, por si os vale para algo, un recuerdo cuando estábamos ensayando en una sala de ensayos de Carabanchel con Blanca Portillo y José Luis García Pérez, el cartógrafo. Hubo un momento en que Blanca se quebró. Estábamos en el momento en que precisamente un personaje habla de la concentración de gente en los trenes que se supone los llevaban hacia el este. Se quebró. Y Blanca me dijo que no podía interpretar eso. Estamos hablando de una de las actrices cuya compañía hemos gozado en La vida es sueño, una de las actrices más dotadas no solo de España, sino de Europa, y dijo, no me valen los recursos que tengo, me suenan falsos. Y recuerdo que le dije, pues vamos a decírselo al espectador, ¿no? Y lo que ocurría en el espectáculo es que ella, esa página, en lugar de interpretarla, se la contaba al espectador. Le decía, no puedo ahora interpretar esto. Y creo que fue un momento de extraordinaria honradez de ella. Es decir, tengo que desaprender, tengo que olvidar, porque los recursos no proceden. En el centro de Coraje de Madre hay una mujer abandonada. Hay una mujer que ha sido abandonada y unas gentes que han sido abandonadas simplemente por su origen, ¿no? Porque tienen las mismas costumbres, las mismas... les gusta jugar a las cartas, les gusta la ropa, pero resulta que por su origen han sido señalados, han sido elegidos como no humanos, como personas a ser expulsadas. Y hay algo que se percibe, que es la soledad de esa mujer, que no tiene, ella y ellos han sido abandonados por sus vecinos, no ya solo por supuesto acosados por los salvajes, ¿no? Sino también abandonados por gentes con buena conciencia que han decidido mirar hacia otro lado. Y creo que eso es pertinente contarlo ahora, y no solo merece ser examinado, sino que esa experiencia nos examina a nosotros. Y por eso me parece que no es inútil. Muchas gracias. Queremos recordar que los encuentros del Faro de la Abadía están a vuestra disposición en el canal de YouTube de la Abadía y que podéis acceder a ellos libremente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.